Siguiendo con un montón de funciones que os permite Postgres para programar directamente dentro de la base de datos, recordad que lo puedo hacer dentro de la base de datos, vamos a ver un poco las funciones de fechas y texto. Vamos a pararnos un poco con las fechas, porque realmente el tema de las fechas es muy habitual utilizarlo, bueno, en los cuadros de datos, y es muy útil manejarlos siempre y cuando estén bien almacenadas. Entonces, lo primero es que ahí os puse el enlace para que reviséis el formato ISO 8601, es el formato estándar para las fechas. Hablamos de fechas y hablamos de horas, ¿vale? Hablamos del concepto timestamp, que recordar que es toda la fecha, la hora y la zona horaria. Pero tanto la fecha como la hora como la zona horaria tienen diferentes formas luego de escribirlo y un componente importante que es la regionalización, es decir, se escriben de diferentes formas en diferentes lugares. Entonces, un concepto importante en los modelos de datos y también para luego extraer información para la aplicación es almacenar siempre el formato ISO 8601, ya por lo hace por defecto, aunque tiene también otros formatos, y luego ya a la hora de mostrarlo ahí, un montón de funciones con las que podéis jugar y manipular. Permite hacer un montón de cosas. Entonces, primero veis ahí diferentes, os pongo ejemplos de código ahí no de código, bueno, de representación en ese formato de la Wikipedia para fechas, horas, el tema de la zona horaria, el concepto de UTC, el concepto Z vienen los militares, el Zulu, puede ver también el número de día en el año, el número de semana, bueno, y un montón de cosas más. Pero bueno, primero concepto timestamp y que sepáis que de ahí podéis extraer toda la información, que es lo que vamos a ver en esta clase. Los tipos de datos son específicos en el sistema de gestión, en el caso de Postgres los tiene, aunque acepta también otros tipos de formatos. Otro formato, a veces común es el formato de Unix, ¿vale? Que empieza con una fecha en 1970, que se llama Epoch, ¿vale? Time también. Pero bueno, en principio aquí, formato timestamp, en el cual podemos sacar claramente la fecha, año, mes, día, claramente la hora, con más o menos precisión, microsegundos o no, y la zona horaria, ¿vale? Esa es la información que tiene que haber ahí. Entonces, la idea luego es manipularla y ya sea con operadores, recordad que un operador, pues el más, el menos, algunos están adaptados a las fechas y funciones específicas. Eso permite un montón de alternativas de manipulación. Una vez que están bien guardadas, ya los puedo mostrar de cualquier manera y lo puedo hacer en mis consultas, o en mi propia programación de mis propias funciones, ¿vale? Os pongo ahí un enlace al montón de operadores que hay y os pongo ahí ejemplos, veis, como 5 ejemplos, un poco de código. Sumarle en 7 una fecha, utilizar los intervalos para sumarle una hora y veis que pasa de un formato fecha a un formato ya timestamp, restar fechas, añadirle un intervalo de horas a una hora, bueno, diferentes de timestamp para que no sean solo días, que simplemente sean días más las horas, bueno, veis que permite muchas cosas. Y hay muchos más, pero bueno, eso como ejemplos. Lo mismo para las funciones. Hay diferentes funciones y os pongo el ejemplo, es diferencia, ya no solo diferencia de fechas con el menos, sino, digamos, de edad entre una cosa y la otra, en años, días y meses, ¿vale? Bueno, años, meses y días, ¿vale? O, por ejemplo, desde el momento actual, la diferencia. ¿Cuál es la fecha actual? ¿Cuál es el timestamp actual? No solo la fecha, sino con la hora, en qué zona horaria estoy. Extraer información, ya sea de un intervalo o de una fecha, veis que permite un montón de cosas. Ahí tenéis para jugar y luego los ejercicios ya os lo pongo para que profundicéis. Además de los operadores y las funciones de fecha, hay las funciones de formateo de fechas. Entonces, de formateo de fechas, bueno, no solo fechas, sino números y alguna cosa más. Son funciones muy flexibles que lo que permiten es formatear, pasar un texto a fechas, bueno, a veces número a texto también, o sea, son funciones más bien de formateo. Las puse en el grupo aquí de fechas porque es muy habitual, por ejemplo, tengo una fecha de una forma y que me la muestre de otra, ¿vale? Siempre es el mismo parámetro y con ese valor revisar un parámetro que está en base a una plantilla de parámetros que hay un montón, que hay que ver la documentación oficial y te permite hacer cosas. Ejemplos, veis, por ejemplo, es sacar solo las horas, los minutos y los segundos, y veis que las horas están en formato de, digamos, de AMPM, ¿vale? En formato de 12 horas. Veis que el siguiente, aunque es un intervalo en formato 24, es decir, siempre es el primer valor, sea la fecha, a veces también otras cosas, vamos a ver los números o una fecha tal, y en qué formato está. ¿Ves? Esta es la función de toChar, o sea, siempre en formato a texto. Pasar a una fecha es, tengo una fecha en formato texto y en base a ese patrón quiero
identificarla para guardarla en mi base de datos siempre en formato ISO 8601. Es que al final es con que la fecha está en formato inglés, podría poner otras, y digo, estos son los días, y esto es el mes, y este es el año, y ya lo convierte con el to date. También con un número, veis que hay esos códigos de la G, la D, la S. Vale, la G es, marca la coma en este caso de grupo, la D cuál es el punto decimal y la S el signo. Entonces, según los patrones, al final yo puedo con esos patrones jugar con la cadena de texto y mostrar, en este caso me dice el número, siempre para hacer la base de datos. Muy útil en el caso de la base de datos de Hubway para todas estas funciones para, si os acordáis, en la importación que nos da tantos problemas, podríamos hacer un procesado más inteligente, ¿vale? En cualquier importación, utilizando este tipo de funciones, ¿vale? También añadiendo a las fechas, dar formatos a las típicas funciones de texto de todos los lenguajes de programación. Recordar aquí que son funciones nativas hechas en C, un lenguaje de programación, pero que te la ofrece directamente para que lo utilices en una consulta, en el SEREP. Veis que ahí hay muchos, el operador de concatenación, sea el operador o sea la función, concat, longitud, oposición, buscar un patrón de expresión regular dentro de una subcadena, eliminar caracteres, convertir a mayúsculas, a minúsculas, extraer de un lado, del otro, dar un formato. Veis que hay varias alternativas de función de texto y nada, eso es jugar con ellas y revisando siempre la documentación. Os puse ahí unos ejercicios para usar funciones que están categorizadas con la clase pasada y esta, yo creo que da de sobra para usar las funciones, que es digamos una potencia que te da la base de datos.